Bueno, estábamos con la parte de, habíamos visto lo que ocurría cuando había dos procesos estocásticos que funcionaban a la vez, pero vamos a detenernos un momento para, antes de seguir avanzando con el temario de la asignatura, para hacer este ejercicio así, un poco, volvemos a enganchar con la asignatura, que ya hace 2 semanas que no la vemos, y, y también os digo, este ejercicio es muy recomendable que todo el mundo tome nota de él. No sé si me explico. Entonces, se corresponde con el ejercicio del examen de julio del año pasado, bueno, de este año, de la parte de procesos estocásticos. Así que vamos a dedicarle unos minutos a leerlo para interpretar dónde estamos. O sea, nos dice que tenemos x variables, n variables aleatorias llamadas x, con un subíndice, discretas e independientes. Vale. Y se define un proceso estocástico en el tiempo que es el sumatorio de todas estas variables hasta n. ¿Y cuál es n? En principio infinito. ¿Vale? O sea, no es como el sumatorio que habíamos visto en uno de los ejercicios que era hasta q, que era un valor dado. Este es hasta n en principio infinito. Donde x sub k, o sea, cualquier valor de la variable, representa la variación en puntos del precio de una acción x en bolsa en el instante k. Vale. Y por tanto, x de n representaría la variación en puntos del precio de la acción desde un instante inicial hasta el instante enésimo. O sea, cómo está evolucionando un cierto activo. Nada más. Pero a lo que a nosotros nos importa es si estamos sumando variables aleatorias que, como decían ahí, son discretas e independientes. Se supone que la acción X tiene la misma probabilidad, o sea, un tercio, de repetir precio, moverse hacia arriba o moverse hacia abajo. Tenemos tres posibilidades. Un único punto en cada instante temporal. Entonces ya hemos hecho el primer apartado, digamos, la primera parte del ejercicio que hay que hacer y es leer e interpretar bien. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos leído? Es decir, sumatorio de variables independientes discretas, hasta ahí bien, que van hasta n, que en principio n va hasta el infinito, no es hasta un valor concreto, y además la acción x, o sea, la variable x, viene representada por una variable que tiene una probabilidad de un tercio para tres valores, -1, 0 y 1. O sea, crecer, quedarse igual o bajar un punto. Así que nos piden, obtenga y dibuje la FDP de x en el instante 1 y de x en el instante 2, así como sus medias y varianzas. Y luego nos preguntan si es proceso estocástico, o sea, proceso estacionario de primero. Vamos a intentar. Entonces, lo que vamos a hacer, y estad atentos, es que yo sé que esto, de manera general, x de n vale un sumatorio que va desde k igual a 1 hasta n. Entonces, yo sé que x1, por lo tanto, tendrá que ser, o sea, x1, o sea, tendrá que ser, ¿no?, de 1 a 1. Solo ha habido una variación. Y x2, x1, x2. Sé que esto, o sea, parece evidente, pero en un examen puede resultar que nos liamos. Como hay un sumatorio, empezamos a hablar en términos de x sub k o de n, no sé qué. No, no, es una cosa bastante más sencilla. Me están pidiendo esto en el apartado A. Una suma de dos variables aleatorias y una que es directamente la variable aleatoria. Entonces, yo sé que la FDP de x, porque me la han dicho de una manera un poco así, pero lo dicen en el enunciado, tiene la pinta de que vale, lo voy a poner directamente como deltas, pero con un tercio de probabilidad, si no cambia, con un tercio de probabilidad suma 1 y con un tercio de probabilidad resta 1.
Lo podéis poner también, si queréis, como en formato pues, con las llaves, ¿no? Diciendo si x es igual a 1, si x es igual a... Y te piden que la dibujes. Vamos a tratar de dibujar esta. ¿Acordaos de lo que era el valor x? La variable de x. La densidad. Entonces, es pintar lo que tenemos aquí. Porque solo hay una variable aleatoria. Esto debería ser x. X de 1. Así que, un tercio en el 1, un tercio, y en el menos 1. Es medio apartado ya. Solo haber entendido lo que estamos haciendo. Vamos con la x2. Vale, pues la x2, ¿qué le puede pasar? Es la tabla, ¿no? Son toda la combinación de valores que pueden ocurrir. O sea, puede valer 1, 0 o menos 1 y este también puede valer 1, 0, menos 1. La verdad es que la tabla no está haciendo nada. O sea, puede valer 1 más 1, 1 más 0, 1 menos 1, 0 más 1, 0 más 0, ¿no? O sea, toda la combinación de valores que sería sumar dos variables independientes, siendo esta parte la x1, esta parte la x2. Entonces, esto sería en realidad aplicar el teorema de la probabilidad total. O sea, la probabilidad de que a nosotros nos caiga un menos 2 es la probabilidad de que caiga el menos 1 dos veces. Luego, un 9. ¿No? ¿Eso está claro? Igual me he adelantado en algo. O sea, está claro la probabilidad de que esto ocurra. Un tercio por un tercio. En todos los casos. Y luego teníamos menos 1 más 1, menos 1 más 0. Y aquí tenemos un resultado. Esto vale 2, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, menos 1, menos 2. Luego tengo 2 veces 0. Esto sigue siendo en todos casos un noveno, un noveno, un noveno. Tengo 3 ceros, 2 unos, un 2, 2 menos unos y un menos 2. Luego es 2 novenos, 3 novenos, 2 novenos. O sea, sumando, haciendo el teorema de la probabilidad total, acordaos, diciendo el valor que puede ser multiplicado por su probabilidad. Vamos, haciéndolo a huevo, a lo bruto, ¿no? Viendo todos los posibles valores que pueden tomar y sus probabilidades asociadas. Hay otra manera de hacerlo. Si os acordáis, la suma de dos variables independientes, su f de p, de x2, es en realidad la, la convolución de las dos FDPs de X. Lo cual tiene sentido. O sea, si yo convoluciono esta consigo misma, obtenemos un valor como este, que además empieza a parecer una gaussiana. Pero eso, en principio, nos da igual. Entonces, a la pregunta de
¿Es esto estacionario de primer orden? Vamos a ver, ¿qué era ser estacionario? Si lo de estacionario era cuando yo os ponía los ruidos así, que hacían así, y mirábamos dos realizaciones del mismo ruido, y decíamos, en este punto uno sigue la misma distribución, en este punto 2 sigue la misma distribución que en el punto uno, a eso lo llamamos estacionario. ¿Siguen la misma distribución? Hostia, pero si son dos cosas distintas, o sea, a simple vista. En el instante uno sigue una distribución, en el instante 2 sigue otra distribución, luego imposible, no estacionario, de primer orden. No lo sé en, orden, en sentido amplio. En sentido amplio sería que sus ¿cómo se dice? Sus estadísticos se mantuviesen, tuviesen una media constante, no sé qué, pero las dos distribuciones son iguales en el instante 1 y el instante 2. No, pues ya está. No estacionario de primer orden. Entonces también nos piden, me parece, las medias y las varianzas. Voy a borrar algunas cosas. Vale, pues ¿cuál es la media de esta distribución? Se ve a simple vista, ¿no? Si no, podéis hacerlo matemáticamente, o sea, decir, el valor por su probabilidad más el valor por... ¡Pum! Pero creo que es evidente que es cero. Lo voy a poner de todas maneras. Menos uno por un tercio, más cero por un tercio, más uno por un tercio. Igual a... ¿Qué pasa con la número 2? Pues siguiendo la misma lógica. O sea, es evidente que es, que digamos, está centrada en el origen, que es ¿cómo se dice? Simétrica, por lo tanto su media es cero a simple vista, pero si lo queréis hacer matemáticamente, su valor por su probabilidad. Menos 2 por un tercio, por un noveno, menos 1 por 2 novenos, 0 por 3 novenos y su complementario. 1 por 2 novenos, 2 por... quedando 0. Y vamos entonces con las varianzas, que serán algo parecido. La varianza de x en 1 pues nada, la definición, ¿no? Menos la esperanza al cuadrado. Pero ya sabemos que esto da cero. Por lo tanto, solo nos queda calcular este valor. De nuevo, o sea, aplicando lo que es el operador esperanza matemática de esta variable aleatoria, el que llamamos x1, pero elevada al cuadrado. O sea, los valores elevados al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado por su probabilidad, más 0 elevado al cuadrado por su probabilidad, más 1 elevado al cuadrado por su probabilidad. Dando lugar a, claro, esto ahora cambia de signo. Por lo tanto, 2 tercios. Y la varianza de x2, lo mismo, aplicando la misma idea, elevando al cuadrado lo que corresponde, y los valores que son negativos,
al final pues se convierten en positivos porque están elevados al cuadrado, así que no por ahorrarnos un poco de tiempo os digo que esto vale 4. Espera, hay una cosa que me interesa. No, voy a repetir. Una cosa que me he saltado. Vale, perdón. Me he saltado que, claro, x2 no es sencillamente tomar la variable, bueno, o sea, pero en realidad también es la suma de dos variables, es la varianza de la suma de dos variables. ¿Os acordáis que esto lo vimos? Tuvimos una duda en clase, oye, ¿esto se puede separar cuando son independientes? Y estuvimos demostrándolo. Sí, acordaos que debido a que son independientes, también esto es la suma de ambas. Y ya luego operando, bueno, no operando, si yo sé que esto también es la varianza tal, que es 2/3, y la varianza, pues, bueno, o sea, dos veces esto. Son el mismo valor. Vale, entonces, digamos que uno de los mayores problemas que tenía este ejercicio, así para empezar, es precisamente que hay que leérselo bien y que el sumatorio, en los primeros apartados, luego ya veremos lo que le pasa, pero es resumir el sumatorio en lo que realmente es, o sea, ponerlo por escrito en el papel. Es decir, x1 es la variable x una vez, x2 es la variable x sumada dos veces. O sea, lo más importante no es, ok, yo sé que sabéis calcular la esperanza matemática, la varianza, vale, quizá puede ser un poco más lioso lo del estacionario en primer orden, pero es ponerlo así, ponerlo por escrito como la suma de las cosas, como lo que es. Es no liarse con esa parte. O sea, esta forma de pensar de que yo haya convertido este sumatorio a estas cosas, os puede venir bien como forma de pensar. Sí, claro, pero no te lo, o sea, sí, sí. De hecho, podríamos llegar a una situación como esta, ¿no? En la que, bueno, o sea, esto es otra cosa, pero puede ocurrir que tengas un sumatorio muy grande. Claro. En general, las cosas tienden a empezar por una cosa sencilla y luego evolucionan a que el sumatorio se vaya hasta algo muy grande. ¿Qué pasa cuando el sumatorio de variables independientes se va hasta algo muy grande? Pues que tenemos un teorema que precisamente nos sirve para eso, que es el teorema del límite central del límite. Claro, valores entre medias, imagínate que te piden el x10. Aún así podrías responder varias cosas. Primero, ese estacionario de primer orden lo has podido comprobar para dos valores, para el 1 y para el 2. Calcular la esperanza. Tú puedes saber que la esperanza, de hecho, no, sí que lo he hecho, ¿no? Tú puedes comprobar que es una FDP que es par, que es simétrica con respecto del origen y por lo tanto la esperanza, aunque sea de x10, va a ser 0. Y las varianzas, tú puedes comprobar porque son independientes que esto se demuestra, por lo tanto es multiplicar n veces que te hayan dicho por la varianza de una única variable. Se tienen que cumplir algunas condiciones que te permitan reducir el ejercicio a algo que puedas manejar matemáticamente, sino que habría que echar infinitas cuentas. Al final es una prueba, es un examen, es una prueba de que puedes trabajar con ello, no de que necesites hacer unos cálculos largos. ¿Me explico? Vale, vamos a seguir. ¿Alguna otra pregunta?
Vale, pues entonces, la siguiente pregunta nos piden que calculemos la media y la autocorrelación de x de n en general, ¿no? Y si es estacionario en sentido A. Esto hay que operar igual que hicimos con el apartado, el ejercicio ese en el que habíamos trabajado con el sumatorio de hasta q valores. Es decir, la esperanza matemática del sumatorio, n, tal, xk, es lo mismo que el sumatorio de las esperanzas porque se trata de un operador lineal, no pongo los límites. O sea que en realidad esto también está respondiendo a la pregunta, porque el apartado B es justo eso, para un n indeterminado, ¿no? Y esto sabemos que es sumar muchas veces cero, pues cero. Y luego tenemos, nos piden también la autocorrelación. Mm. Sí, o sea, al final, o sea, tú tienes que es la esperanza, el sumatorio, ¿no? La esperanza de x1 más la esperanza de x2, etcétera. Entonces, x1 sigue la FDP que nos han dicho en el enunciado, menos 1, 0, 1. Y x2 también. O sea, yo os he calculado la FDP de segundo orden, ¿no? O sea, la de x2, y es lo que hemos pintado. Y también teníamos la de x1 que también le hemos pintado, pero es la misma, o sea, digamos, es la de la que son tres deltas, ¿no? De un tercio. Tendría a aparecer una gaussiana. O sea, lo puedes ver de. No, no, no siguen la misma distribución, es verdad. Lo puedes ver de varias maneras. O sea, podrías. ¿Cómo decirlo? O sea, podrías ver qué pinta tienen todas las distribuciones hasta x3 y xn, ¿no? Podrías ver cada una de ellas y confirmar que todas tienen esperanza cero, o también puedes calcular el operador esperanza siguiendo las leyes matemáticas de operadores lineales, es decir, que siempre va a ser el sumatorio de la esperanza de la variable que sigue la FDP de primer orden, más una segunda variable que sigue también la FDP de primer orden, todas cumplen que siguen esta. O sea, no estoy calculando la FDP de orden n. No la necesito para calcular la esperanza matemática, porque puedo hacerlo así. ¿No está quedando claro? Mira, o sea, cíñete a lo que es el problema. Es el sumatorio de varias variables independientes. La esperanza matemática de un sumatorio, imagínate que no conozco cuál es el valor de la FDP de estas variables aleatorias. De hecho, la voy a llamar y siempre yo puedo decir esto, ¿no? Entonces, yo sé cuánto vale el valor, la esperanza de X, yo puedo saber cuánto vale la esperanza de X porque me lo dice el enunciado, por ejemplo, o porque lo he calculado antes. Y yo puedo saber cuál es el valor de Y también. Luego, es la misma idea que aquí. No sé si me explico. La FDP de segundo orden es la x1 más x2. Y esta es la x1, x2, x3. No sé si. No sé cómo explicarme mejor. Uh, pero x3 no deja de ser la esperanza de tres variables aleatorias independientes. No necesito saber su FDP para saber que esto es verdad. Cíñete a lo que pone. Cíñete que es la esperanza de x1. Quizá lo que te raya es que se llamen x1 como si esto fuese el valor de n.
Llámalo X y Z. Si yo sé que las tres tienen esperanza 0, suma 0. Porque sí, porque se trata de un sumatorio de valores de X, que es una variable que nos han dicho que sigue esta distribución de probabilidad. Un tercio en 1, un tercio en 0, un tercio en -1. Solo estoy sumando esas, un número n de variables que siguen eso. Sí. Sí, mira, es que coincide que lo de las tres deltas, o sea, cuando yo lo he dibujado, yo aquí puedo poner que esto es x1, pero es que también podría poner que es x de 1, porque x de 1 es el sumatorio desde 1 hasta 1 de xk. ¿Me explico? Es que quizá lo que te está rayando es que coinciden la FDP de primer orden con la FDP de la variable x1. Ese FDP no es la valor anterior. Era muy el segundo valor anterior, el siguiente va a Sí. ya la de valor de eso, la posición no convencional. Entiendo. Yo respondería que no es una condicional, porque es la suma de dos variables independientes. O sea, el parámetro n lo único que me está indicando es cuántas veces sumo la x. A mí me da igual que en el instante 1 haya ocurrido un -1 para poder calcular el instante 2, por ejemplo. Yo estoy viendo los valores que puede tomar la variable o el proceso estocástico cuando estoy en el instante 2. Puede tomar valores desde -2 hasta 2, con una cierta probabilidad. O sea, no es condicional. Condicional sería qué es lo que pasa en el instante 2 cuando yo sé que en el instante 1 hemos obtenido un 0. Entonces la condicional sería idéntica a esta, porque yo sería sumarle un 0 a la variable x2 o un -1 a la variable x2. En ese caso, por ejemplo, yo sé que condicionada a que la primera vale -1, entonces puede valer -2, -1 o 0, todas con un tercio. Y esta sí es la variable condicionada, x2, condicionada a que x1 ha sido -1. Bueno, pues estaría aquí. ¿Vale? No es una condicionada porque yo estoy observando todo el espectro posible de valores que puede tomar en el instante 2 y asociándole sus probabilidades. No, está bien que os rayéis con esto porque, o sea, está bien que hagáis una digestión de este ejercicio. Y que nadie se raye precisamente con esa idea de que es una condicional. Ajá. Sí. Ujú. Sí, podrías quejarte en el examen si te cae esto y dices, no sé cuáles son las condiciones iniciales, pero te responderían que son 0, que asumas que son 0. Si no lo dicen, en general puedes asumirlo. Que no puede haber un x de n menos, o sea, un x de -1 en el instante n-1. Siempre tienes que empezar en el instante. No, de hecho sí te lo digo. En el instante n. Igual a 1, 2, no puede ocurrir lo que me has mencionado. No puede haber un n-5, ni un n igual a 0. Sí, sí.
Menos 1, 0 o 1. Es el valor xk representa acción x y acción x tiene la probabilidad igual a un tercio. Para menos 1, para repetir precio, o sea, 0, para moverse un punto arriba o abajo. O sea, lo que hemos que visto. recordando la variante que tenemos aquí, bastante a eso, Sí, bastante hasta el instante de. Sí, bueno. No he entendido la pregunta. no que depende de que sea puede haber diferentes Ya. A ver, es es una condicional. unificadas. Vamos a intentar demostrarlo. A ver, en x2 podría ser una condicionada, ¿no? O sea, la hipótesis es que esto es igual a x2 condicionado a los valores de x1, ¿no? Más los valores de x1, ¿no? x2 y x1 sabemos que son independientes, nos lo dice el enunciado. Es un sumatorio de variables independientes. Por lo tanto, la información que me está dando x1 sobre x2 es ninguna. Por lo tanto, es lo mismo que escribir esto. Sé que no estoy siendo riguroso con la anotación porque esto debería ser asociado a una probabilidad, ¿vale? Pero para que nos entendamos, la condición de lo que haya ocurrido en el x1 para x2 da igual porque es independiente de x1. No sé si eso te aclara algo. Podrías llegar a verlo así. Pero también, o sea, también podéis simplificar y aferraros directamente a lo que pone en el sumatorio. En n igual a 2 es la suma de k1 más k2. Y sé que son independientes. Está Sí, donde toda una variable, ¿verdad? sí, sí, sí. No, tienen la misma. Estamos hablando de x sub k, ¿verdad? No de xn. Sí, sí, decir, X sub k representa la variación en puntos tal y sigue la probabilidad un tercio, repetir precio, moverse un punto arriba o moverse un punto abajo. Sí, 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 exactamente. Esa es una forma de verlo. También podéis ver que al tratarse de una suma de variables aleatorias independientes, la FDP es la convolución de FDPs. La convolución de FDPs centradas en el cero va a estar centrada en el cero. Es otra manera de verlo, por necesidad. También, si se trata de un sumatorio muy grande, podemos utilizar el teorema del límite central. Otra forma de verlo, que tendrá media cero, porque nos indica que es la suma de media. sí, Sí, en cada instante de tiempo tiene una. Tiene una, y de hecho eso es lo que evita que sea estacionaria de primer orden. Es una variable aleatoria. Y xn es un proceso estocástico. Y xn es una sucesión de variables aleatorias. Cuanto más nos estampemos hoy aquí, mejor. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? Vale, ¿dónde estamos entonces? En el apartado B. Vale.
Creo que esto, sí. Vale, entonces, la autocorrelación, lo de siempre. Tengo uno N2, me interesa ponerlo así. La esperanza de sumatorio 1n de k multiplicado por, voy a llamarlo j, porque es otro instante temporal, ¿no? Hasta n2 de las mismas variables aleatorias. Entonces, yo sé que por operando con sumatorios, yo puedo decir, como si fuesen dos bucles for, aquí tengo la k, aquí tengo la j, n2, n1, esto se puede decir, es k, x, j. Y por lo tanto, como es un sumatorio, entra dentro la esperanza matemática. Vale. Entonces, hasta aquí llegar es relativamente bien. Ahora bien, lo que siempre hacemos aquí, ¿qué es lo que pasa cuando K y J son la misma y qué es lo que pasa cuando son distintas? Esto es una forma de trabajar habitual. Cuando, o lo que es lo mismo, si lo habéis puesto en función de m, n más m, ¿qué pasa cuando m es igual a 0 y qué pasa cuando m no es igual a 0? Entonces, uh, K es igual a J, lo que está ocurriendo entonces es que tenemos la esperanza sumatorio, o bueno, nos queda dentro de los sumatorios la esperanza de x, vamos a poner solo k, al cuadrado, o sea, el valor cuadrático. Pero solo para aquellos valores en los que k sea igual a dentro de este sumatorio, solo aquellos que lo cumplan. Esto sí, lo podéis escribir por ser riguroso. Yo puedo ponerlo así. Entonces, ¿hasta qué valor vamos a poder llegar haciendo estos sumatorios? O sea, bueno, pues aquel valor que sea el más pequeño es el que impondrá el límite, hasta donde vamos a encontrar valores k y j iguales. Imaginaos que esto fuese 5 y esto fuese 8. Pues tendremos el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5. 6, 6 no existe porque este llega hasta 5. Por lo tanto, es lo mismo que decir que es el sumatorio desde k igual a 1 hasta el mínimo entre n1 y n2 del valor cuadrático medio de k. Entonces me parece que el valor cuadrático medio antes habíamos visto que el valor cuadrático medio de k es igual a 2/3, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Luego es el sumatorio desde k igual a 1 a 2/3. Sumar esto tantas veces es como multiplicar 2/3 por el mínimo entre n1
y n2. Aquí ya... ¿Qué pasa? Es lo mismo, ¿no? O sea, si sumas, si vale 2 tercios, ¿no? Y lo sumo 2 tercios 7 veces, pues es 2 tercios por 7. ¿Qué pasa cuando K y J no son iguales? Pues en ese caso, lo que nos ocurre es que tenemos que es el sumatorio, los sumatorios de la esperanza de K, de XK por XJ, en las situaciones en las que no son iguales, ¿no? Con sus otros subíndices. Entonces, como son independientes, por definición, este es el sumatorio de la esperanza de uno por la esperanza del otro. ¿Y cuánto habíamos dicho que valía la esperanza? Pues 0. Así que ya tenemos la autocorrelación. Entonces la pregunta, ¿es estacionario en sentido amplio? Pues a ver, la esperanza matemática cualifica para serlo, porque no depende de n. ¿Y la autocorrelación depende solo de la diferencia de tiempos? Hombre, pues la función mínimo entre dos tiempos no es la diferencia de tiempos. Es la función mínimo. Luego, no. ¿Alguna pregunta? Venga, va. Tenemos un nuevo proceso, DDN, que representa la variación del precio de la acción en una ventana temporal de n instantes antes, siendo n un número natural. Es decir, lo que ha ocurrido antes menos lo que ha ocurrido en el instante actual. Así que nos piden que calculemos la media de la autocorrelación de DDN para n igual a 1, o sea, un único instante antes. Y aquí te dicen, ahora sí, compruebe que es estacionario en sentido amplio y calcule su densidad espectral de potencia. O sea, ¿cómo te lo están diciendo? Te podrían preguntar, ¿es estacionario en sentido amplio? Y luego, calcule la densidad espectral de potencia. Hombre, pues si para calcular la densidad espectral de potencia necesito que sea estacionario en sentido amplio, en la propia pregunta está implícito que va a salir. Pero es que aquí te lo están diciendo, compruebe que es estacionario. O sea, que no hay que parar de intentarlo hasta que salga que sea estacionario. Entonces, vamos con la media. La esperanza de es lo mismo que la esperanza de x n más 1, nos han dicho que n en grande vale 1, menos x. ¿Vale? Esperanza de x n más 1 menos esperanza xn. Esto se cumple, ¿no? Es decir, por aquí.
Entonces, nosotros sabemos que esto es, a ver, es la esperanza del sumatorio, ¿no? X de n más 1, o sea, desde k igual a 1, n más 1, bueno, es k menos. Y entonces la esperanza matemática vuelve a entrar dentro, aquí le pasa lo mismo, estaríamos restando 0 menos 0, o sea que sí cualifica para ser un proceso estacionario en sentido amplio. O sea, siguiendo la misma lógica que hemos seguido antes. Por otro lado, vamos a calcular entonces esta de aquí. Entonces, para calcular esta hay que darse cuenta también de qué pinta tiene la d de n. Voy a irme por aquí. Para no rayarnos con los sumatorios, o sea, estoy haciendo un sumatorio que va desde k igual a 1 hasta n más 1 y le estoy restando los que van desde k igual a 1 hasta n. Si os dais cuenta, en realidad, o sea, es restarle todos los valores que llegaban hasta acá y solo quedarme con los valores que están en n más 1. ¿No? O sea, yo puedo decir esto y es cierto, ¿no? De hecho, si yo calculo la esperanza matemática ahora sin los sumatorios, directamente de la esperanza de x de n más 1, también obtengo que es 0. Es otra manera de verlo. Lo que pasa es que es conveniente para calcular la autocorrelación. Verlo así. Porque si no, siempre vas a poder calcularla con los sumatorios. Pero darse cuenta de que eso es así te simplifica bastante los cálculos. Es decir, que estamos tratando con una única variable aleatoria. Al menos en el caso de n mayúscula igual a 1. Entonces, como siempre, tenemos caso n1 igual a n2, es decir, la esperanza de x de n más 1 al cuadrado. Es decir, esto debería valer lo mismo que habíamos obtenido antes como esperanza cuadrada. Y el caso en el que no sean iguales, la esperanza de x n1 multiplicado por la esperanza x n2 más 1, 0 por 0. Esto lo podemos dejar así o lo podemos dejar escrito en la notación pues, más de Teleco. Y es que vale 0 para cualquier valor y vale 2/3 para los valores en los que m es igual a 0 o n1 es igual a n2. Si yo lo escribo como m, siendo m la diferencia de tiempos, entonces esto queda como delta de m multiplicada por 2/3. Es la otra notación que podéis utilizar, que os puede venir bien. De hecho, la necesitáis para hacer el cálculo de la densidad espectral de potencia, pasándolo a delta. Entonces, ¿comprobamos que es estacionario en sentido amplio?
Comprobamos, sí. La media es constante y la autocorrelación solo depende de la diferencia de tiempos. Si es estacionario en sentido amplio, y por lo tanto sí puedo calcular la densidad espectral de potencia, como la transformada de Fourier de omega, como la transformada de Fourier de la R. Entonces la transformada de Fourier de una delta, pues que no yo para todo. Me he equivocado una cosa. Hay que ser riguroso. Se trata de una variable discreta, nos lo han dicho. Entonces, la omega es la omega mayúscula porque es una omega que asumimos que es para todo omega, siendo omega, esto por ser siendo omega periódico entre menos pi y pi. Pero vamos, esto no hace falta. Eso es por rigor matemático. ¿Vale? O sea que tiene características de ruido blanco. Toda la información que conocemos de la señal, o sea, la información que conocemos en el instante actual con respecto a la información que conocemos en otros instantes de tiempo, es ninguna, repito, porque ha sido la forma más absurda de decirlo. Solo conocemos información del instante actual. No conocemos la información de otros instantes diferentes al actual. Eso es lo que nos está diciendo la autocorrelación. Por lo tanto, por teoría, sabemos que eso es lo que le pasa a los ruidos blancos y los ruidos blancos tienen una densidad espectral de potencia plana, como la luz blanca. ¿Os acordáis de eso? Vale. ¿Alguna pregunta? Vale, pues vamos con el D. Entonces, aproxime la FDP de primer orden del proceso, suponiendo que n es muy grande. Es decir, que nosotros tenemos, para n muy grande, tenemos algo que tiene la pinta de, estamos sumando muchas variables independientes. N más 1, luego estaremos sumándole la n más 2, n más. Esto será el proceso XD. Entonces, esto suele ser lo habitual. Cuando se trata de un valor que es enorme, que no me están dando, lo que puedo aplicar es el teorema del límite central. Se suma de n variables independientes. Eso nos indica que el proceso D va a seguir una normal de media, suma de las medias, de X, no, de D, y de varianza, suma de las varianzas. De desviación típica. Joder. Más riguroso. Entonces,
hay que echar dos cálculos. ¿Cuál va a ser la media y cuál va a ser la varianza? Esto está bien, porque he puesto en sumatorios. Pues la media sabemos que es la suma de muchas variables independientes, todas con media cero. La media, esto ya lo hemos demostrado 3 veces. Y las desviaciones típicas, también hemos visto antes en el apartado A que estamos sumando varianzas, y la suma de las varianzas, porque son variables independientes, es la varianza de la suma es la suma de las varianzas, porque son variables independientes. Luego sería o sea, n veces la varianza. Y como es una varianza, tengo que echarle la raíz cuadrada para poner la desviación típica. Perdón, es una sigma. Ah, es verdad, no, perdón. Claro, he puesto la varianza de la varianza. La varianza de la varianza es cero, ¿no? Porque es una constante. Sigma B. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la varianza? La varianza de dn, por lo tanto, la suma de todas las varianzas de x y esto habíamos visto antes que valía 2/3. Sumatorio. N veces 2/3. Y ya aquí creo que en el ejercicio. Ah, bueno, ya está. No, no hay que hacer nada más. Nada más. Si nos preguntasen una probabilidad, pues habría que mirar cuál es, dónde está la probabilidad dentro de la tabla de la gaussiana normal estándar. Pero como solo nos piden que indiquemos que aproximemos la FDP, pues la aproximación de la FDP de D es la normal con esos parámetros de media y desviación típica. ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí? Y por último, un poco más, ¿lo veis bien? Bueno, ya un poco tarde. Aproxime la FDP de primer orden del proceso de n, perdón, no. Tenemos otra acción. Esta vez se llama la acción I, con variaciones dadas por las variables aleatorias que tienen una media y varianza igual a 1, independientes entre sí e independientes con respecto de x. Y tenemos que el proceso I de n es, de nuevo, la suma de i's. O sea, lo mismo que teníamos con las x. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que la i, su media, sabemos que es 1 y su varianza es 1. Disponemos de un capital a invertir en las dos acciones. O sea, podemos elegir X o Y. Esta es la que hay que pararse a leer claramente. Entonces, halle qué proporción A de capital debemos asignar a cada una de las acciones para minimizar el riesgo de la inversión en el primer instante dado por la varianza de A x1 más 1 menos A por Y. Os doy un minuto para que lo volváis a leer. O sea, no es fácil de entender. Es facilísimo de hacer, pero no es fácil de entender.
porque hay que interpretarlo bien. ¿Eh? Vale, o sea, la primera parte del ejercicio nos está diciendo que tenemos una cosa que es igual a la anterior, lo único que nos dan sus estadísticos. Todo lo demás, que si acción y, que si variaciones, que si no sé qué, lo puedo ignorar. O sea, es literatura. Lo que me importa es qué pinta tiene la I, cuáles son sus estadísticos. Y tengo información de que son independientes. Eso es relevante. Y el apartado E está lleno de literatura también. O sea, AY, ¿qué proporción? Me da igual. AY A de capital, me da igual, debemos así, me da igual, me da igual, me da igual, para minimizar, esta es la operación que tengo que hacer, AY A tal que minimice esto. O sea, lo de proporción de capital que debemos asignar, no sé qué, AY A de tal manera que esta función sea mínima. Es lo único que están diciendo. Entonces nosotros sabemos cómo funcionar cuando tenemos que minimizar algo. Yo tengo que minimizar esa función, que la voy a llamar, bueno, la pongo, la varianza de A x1 más 1 menos A y 1 con respecto de A. Y esto igual a 0 para encontrar el mismo. O sea, no es fastidioso el ejercicio, es solamente muy lioso. Entonces, una de las recomendaciones que yo tengo es que lo leáis bien. A mí, mi amigo Fer siempre dice, ¿cómo dice? Bueno, da igual. Dice, la primera tarea de cuando llegas a un examen es lo que él pone como siglas LPE, se lee el enunciado. Y la P, os lo podéis imaginar. O sea, solo mirándolo bien, leyendo, o sea, dedicarle 20 minutos a leer un enunciado no es perder el tiempo. Es, o sea, hay dos puntos en juego en el apartado E que en realidad es solamente llegar a esta conclusión. Entonces, la varianza, pues tenemos que operar sabiendo las condiciones del ejercicio. Yo sé que puedo separar las varianzas porque son independientes. Yo sé que puedo sacar estas cosas, lo que pasa es que con cuidado, ¿no? Y yo sé que lo que valen estas cosas, pues porque las puedo calcular o porque las he calculado en los apartados de antes o porque me las han dicho. Esto hemos dicho que valía 2 tercios. Y esto me lo da el ejercicio. Así que ese chorro también complicado, o sea, llegar a la expresión es complicado, ver esto y no asustarse es complicado. Ahora ya, si viésemos lo que tenemos ahora, pues esto ya no asusta tanto. Es una derivada. No me he confundido en nada, ¿no?
Así que tenemos 4 a partido por 3 más 2 veces 1 menos a por menos 1. No me he confundido. Esto nos da... a ver si tengo alguna... O sea, esto igual a 0, resolviendo o operando, nos queda que A debe ser igual a 1 partido por 2 tercios más 1. Y luego A es igual a 3 quintas. Entonces, ¿se trata de un mínimo? Pues si hiciésemos la segunda derivada, comprobaríamos que es un valor positivo, por lo tanto es un mínimo. ¿Sí, no? Y ya está. Ese es el ejercicio. ¿Alguna pregunta? O sea, esto ha asustado bastante, pero bueno, a mí lo que me preocupa siempre es que el inicio, el arranque de este ejercicio, el sumatorio, convertirlo en las variables que suman, haber visto que las medias están dando 0, comprobar cómo calcular una FDP de primer orden, de segundo orden, ver que las dos son distintas, que nos está dando que no pueden ser estacionarias. Esa clase de cosas es lo que verdaderamente me preocupa. ¿Vale? Pero bueno, si os repasáis bien este ejercicio, otros parecidos que haremos y tal, creo que iréis bien. Vale, bueno, son las 4:20. Es que casi que no voy a empezar un ejercicio, porque total, lo voy a repetir tal cual el próximo mañana.